Hola a todos. Bueno, en el día de hoy estamos también con las Talent Talks de TeamLab de personas. Hoy vamos a tratar sobre el Employer Branding y para eso con nosotros tenemos a Esther Poza. Y nada, bienvenida Esther. Gracias por estar con nosotros y poder dedicarle un tiempo para hablar sobre estos temas. Y nada, sin quitar más tiempo, me gustaría directamente, Esther, darte la palabra a ti para que un poco nos contases, pues eso, pues de dónde vienes, cuál es tu función, tus responsabilidades, un poco, pues que nos puedas contar un poquito sobre tu experiencia. Muy bien, Mani, muchas gracias. Y gracias también a Team Labs por contactar y contar con nosotros. Como bien decías, mi nombre es Esther Poza y bueno, pues actualmente soy responsable de la parte de Employee Value Proposition, que es todo lo que tiene que ver con propuesta de valor al empleado en Repsol. Y aquí englobamos pues dos funciones principales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el Employer Branding y por otro lado algo que para muchos os sonará, pues es todo lo que tiene que ver con experiencia de empleado, que es más novedoso. La verdad es que sí, nunca me imaginé que me iba a dedicar a esto. Si me llegan a decir hace 15 años que me iba bueno, pues primero que iba a estar en el mundo de los recursos humanos, porque yo de formación soy periodista, estudié periodismo hace ya bastante tiempo y luego me especialicé en comunicación empresarial y publicidad corporativa, pero es verdad que al final pues lo que hace también programas como programas de becas en empresas como Repsol, pues gracias al programa de becas pues tuve la oportunidad de entrar como becaria y a partir de ahí pues llevo ya 12 años en la organización y bueno, pues muy contenta porque al final, bueno, no es exactamente lo que uno imagina cuando empieza la universidad, pero yo creo que es que la vida no siempre es lo que uno imagina, ¿no? Es decir, a veces está claro lo que empiezas, pero no sabes cómo acabas, ¿no? Yo creo que hay que dejarse también a un momento llevar, ¿no? Y encantada de estar en el mundo de los recursos humanos porque creo que tienen un reto apasionante en estos momentos y más con todo lo que tiene que ver con elementos como el employer branding y, por supuesto, la parte de experiencia de empleado. Uh-huh. Yo creo que claramente este año, ¿no?, nos ha dado también una lección, porque eso de que pensábamos todos que el 2020 era tan bonito y luego, ¿no?, todo lo que ha pasado, todo lleno de sorpresas, pues al final también la vida laboral, tanto la esto también, ¿no?, está como, se refleja también en ese sentido. Y, o sea, principalmente, ¿cuál es tu filosofía de trabajar o cuál es la filosofía de trabajar de Repsol en tu día a día, diríamos, ¿en dónde está tu foco principal, tu objetivo principal de tu trabajo? Sobre todo conectar personas. Fíjate, yo creo que si el reto que tenemos delante hoy es, y más en organizaciones amplias como es la nuestra, Repsol, y por qué no, también en compañías pequeñas, yo creo que sobre todo es la conexión. Y a lo mejor me dices, oye, pero Esther, si es que estamos más conectados que nunca. Sí y no. O sea, seguramente estemos muy conectados a nivel tecnológico, a nivel de herramientas, pero tenemos que tener mucha capacidad para integrar cosas, porque mi sensación a veces es que las inercias que nos llevan en el día a día a la rapidez, a la inmediatez de, bueno, de los temas, de los proyectos, pues nos hace olvidar muchas veces la conexión entre áreas, entre compañeros y demás. Entonces, si me preguntas por una filosofía, en mi caso, en mi día a día, ante todo, trato de conectar y de colaborar mucho. Y más en funciones que yo digo, además, como es el employer branding o la experiencia del empleado, tan bisagra en una organización. Es decir, yo al final no tengo un ámbito de trabajo delimitado o muy departamentalizado, ¿no? Es decir, está muy, al revés, es muy líquido. Y yo creo que cada vez tenemos que tender más a eso. Es decir, las organizaciones ya tienen que romper esos silos. Yo creo que la función de recursos humanos en ese sentido, en los últimos 2 años, ha evolucionado mucho en esa línea. Que yo creo que ya hemos transgredido, ¿no?, esos límites, quiero creerlo. Y en mi caso, soy una función que ayuda a conectar a otros, muy bisagra, entre el ámbito de recursos humanos, porque trabajo con mis compañeros en el día a día y llevo años trabajando con ellos y me siento parte de la función, por supuesto, pero también me siento muy cercana a otras funciones como puede ser todo lo que tiene que ver con comunicación, con el ámbito del marketing, de la publicidad, porque al final, si yo tengo que poner en valor lo que somos como empleador en una compañía como Repsol, tengo que apoyarme mucho en mis compañeros de comunicación digital, que es diario el contacto, en compañeros del ámbito de publicidad, etcétera, e igualmente con los compañeros de recursos humanos, ¿no? Entonces,
es una función, son funciones, a mí me gusta mucho porque son muy bonitas, ¿no? ¿Y cuándo llega? Porque no lleva unos años ya siendo tendencia estos del employer branding, la experiencia del empleado, el valor de las personas. Sí, bueno, yo entré, cuando hablaba de que entré como becaria, entré en el área de comunicación interna, Ujú, que es, bueno, otra patita, ¿no? Ahí que tenemos y a la cual yo he estado vinculada mucho tiempo. Y es verdad que la función de comunicación interna también tiene mucho esa filosofía, ¿no? Ese nivel de pensamiento, ¿no? De ujú, conectar, de integrar, de crear un relato, ¿no? De trasladárselo a tu público, en este caso los empleados. Y ya en comunicación interna estuvimos abordando elementos que en aquella época no se llamaban de experiencia, porque no, el ámbito de experiencia cliente, al final experiencia empleado, proviene de ahí, no estaba tan evolucionada, tan desarrollada, pero ya empezábamos a trabajar elementos o incorporando elementos muy del marketing a todo lo que tiene que ver la función de recursos humanos. Es decir, yo recuerdo en 2009 empezar a trabajar los momentos de la verdad, por ejemplo, del empleado y del manager, ¿no? Y recuerdo que en aquella época, sobre todo, estábamos muy focalizados en mejorar los puntos de contacto, la interacción con los empleados y los responsables en las comunicaciones, ¿no? Pues me acuerdo que había unas cartas, bueno, no existían cartas de desempeño y las creamos en ese momento. Oye, pues qué mínimo que cuando te están comunicando tu evaluación de objetivos, pues que tengas una carta que te cuente un poco pues cómo ha sido esa evaluación, que te la entregue el manager, vestir un poco y crear un momento clave o ujú. darle una entidad a lo que realmente era, ¿no? Pero ya en 2008 también tengo que decir que yo creo que fuimos de las primeras compañías en España que empezamos con el elemento o el concepto de marketing de empleo. Yo creo que hay como entre nosotros y dos empresas más, creo que en aquel momento éramos de los pocos que empezábamos con marketing de empleo. Y además, en un momento en España y a nivel mundial también de crisis, en 2008 es verdad que Repsol, esa crisis no nos golpeó tanto, quizá más adelante sí, pero no en aquel momento. Y además, porque la compañía estaba en un momento de expansión, sobre todo en un negocio, ¿no? Teníamos necesidad de contratar a más de 2.000 personas para un nuevo negocio, que era la exploración y la producción. Y claro, necesitabas captar talento y la herramienta de employer branding era fundamental. Entonces se incorporó en la organización. Y ya os digo, fuimos de los primeros porque es algo que venía de Estados Unidos, igual que la parte de experiencia. Y bueno, pues yo creo que ahí fuimos de los pioneros trabajando pues mucho el entorno digital en aquella época. Estoy hablando de hace 12 años. O sea, es que miras un poco para atrás y dices, madre mía, ¿cómo hemos cambiado, no? O sea, Nada, hace todo 12 lo que años ya estábamos trabajando canal de empleo, no existían las redes, por ejemplo, ¿no? Pero estábamos muy focalizados a publicidad corporativa más en prensa, toda la ujú, parte de branding, ¿no? Employer branding la estábamos focalizando mucho ahí. Yo ahora mismo estábamos actualizando un toolkit que tenemos de employer branding y hemos quitado todas las piezas que había offline y nos hemos movido directamente al online, ¿no? Es decir, era como, no, o sea, esto ya no tiene sentido, ¿no? Pero ujú. bueno, yo en aquel momento creamos un canal de empleo que fue altamente reconocido, con un punto diferente donde pretendíamos incluso que compañeros aparecieran e interactuaran con los candidatos. O sea, creo que hicimos una labor muy buena que hemos ido continuando, yo creo, hasta el día de hoy, ¿no? Es Ujú, verdad que las necesidades de contratación en la organización han ido fluctuando con los tiempos y ya el employer branding no lo hemos asociado tanto a la captación como tal, sino más a mantener una reputación y un posicionamiento de buenos empleadores, que yo creo que eso es fundamental. Y más para una compañía como la nuestra, que es industria, es oil and gas, es energética y tenemos que tener una licencia social para operar. Es decir, al final somos una compañía que, bueno, ante ciertas generaciones también, pues puede que no seamos atractivos, ¿no? Pues yo creo ujú. que es fundamental trabajar mucho, por eso te decía, con compañeros del entorno de comunicación, de publicidad y con los compañeros de recursos humanos en posicionar la compañía como un buen empleador. Creo que es una reputación que nos impacta en esa parte más de licencia social para operar y también bueno, de ganarnos un poco el beneplácito del resto de la población, barra generaciones jóvenes, estudiantes, etcétera, ¿no? Muchas empresas que empezarán ahora o que llevarán muy poco tiempo con el tema este del employer branding y el valor de las personas.
Y me gustaría un poco que nos hablaseis sobre, no sé, aprendizajes, ¿no? Queda más bonito que hablar de errores, igual aprendizajes que durante este largo camino nos puedes contar un poco también para pues, que las empresas que están hoy en día trabajando en ese ámbito que un poco les pueda apoyar o ayudar a mejorar y a trazar mejor ese camino. Sí, hombre, aprendizajes muchos y errores también, y además cosas como muy concretas, ¿no? Por no ir tanto a lo concreto, pero sí que aportar un poco cosas que nos han pasado durante este camino, yo creo que también hay un tema de gestión de expectativas, que ese es fundamental, ¿no? Yo creo que para todo en la vida. O sea, al final hay que gestionar muy bien las expectativas, manejarlas muy bien y aquellas compañías que quieren abordar una estrategia de employer branding, de experiencia de empleado, de propuesta de valor, estamos trabajando con intangibles, eso es lo primero, sobre todo la parte más de propuesta de valor, de employer branding, ¿no? Para mí son carreras de fondo, que son maratones. Hay que ser, yo entiendo que muchas veces las organizaciones quieran tener resultados inmediatos y está muy bien. Yo creo que sobre todo hay que tener mucha constancia, ¿no? Es decir, por eso digo que es un maratón, es decir, hay que hacer kilómetro a kilómetro, hay que ser muy constante, prepararse muy bien para ese maratón, ¿no? Ir haciendo cada kilómetro de la mejor manera posible. Y luego gestionar muy bien las creativas, porque no tenemos, nunca hay una varita mágica para nada, ¿no? Y el employer branding te puede ayudar, si focalizas en un concepto más de experiencia de empleado también, pero luego hay que contar con el contexto, con las personas y cómo evoluciona todo, ¿no? Pues sobre todo, muy bien gestionar las expectativas de cara a los mayores, es decir, bueno, pues a los responsables de la compañía, y decir muy bien, y explicar y ser muy pedagógicos. Es decir, yo creo que tenemos que intentar ser siempre muy pedagógicos en todo lo que hacemos, ¿no? Y muy divulgativos, quiero decir. Primero porque son conceptos que quizá, como decía, trabajamos con intangibles, hay que ser capaces de poder comunicar y trasladar para qué sirve una estrategia de employer branding, y esa labor es de la persona que tenga esa función, o sea, no es de otra persona. Que para qué sirve también una estrategia de experiencia de empleado, tenemos que ser muy divulgativos, muy pedagógicos y ser capaces de trasladar el para qué de cada una de las acciones y de las estrategias, ¿no? Luego creo que hay una cosa muy importante, y no es un aprendizaje, yo creo que es una forma de enfocar este tipo de cuestiones. Al final, yo creo que las compañías que son exitosas en sus estrategias de experiencia, de employer branding, etcétera, es que no lo plantean como un proyecto en sí, sino como un propósito, ¿vale? Y yo creo que eso tiene mucho más fuerza, porque al final tiene más empuje, ¿no? Es decir, al final estás yendo a un objetivo mucho más amplio, mucho más alto. Luego, por supuesto, hay que aterrizarlo, hay que bajarlo bien en acciones, en un plan de acción, etcétera. Pero si ya tu planteamiento es un propósito y no un programa, pues yo me voy a ir, ¿no? Es decir, yo voy a abandonar esa función, imaginémonos, pero otro va a continuarlo porque estaba el propósito, ¿no? Bueno, estás dando como los mensajes, ¿no? Pero igual para esas empresas o personas que están ya convencidas, ¿no? Del employer branding, y habrá algunos que dirán, uff, eso es, ¿no? Solo un nombre que le ponen, ya tal, no sé si nos conviene invertir en eso, será mucho dinero, mucho tiempo. Un poco desde tu opinión personal, ¿cuál sería el porqué? ¿O cómo animarías a esas personas, a esas empresas o personas que están pensando en implantar algún proyecto de employer branding? ¿Cuál es un poco el porqué desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que, sobre todo, antes de implantarlas, que tengan muy clara la necesidad que quieren cubrir, el objetivo, ¿no? Es decir, y que estén todos convencidos. Es decir, al final, esto es un tema, lo que comentaba antes, ¿no? De propósito. Es decir, si todos compartimos esa visión, compartimos el propósito, hay una buena sponsorización desde arriba, adelante. Luego, es verdad que el camino, yo creo que es bastante satisfactorio, es decir, da muchos frutos, pero hay que ser muy constante, ¿no? Es decir, hay que trabajar, al final hay que trabajar, no vas a ir por sí solo, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo mi plan de employer branding, ya sale, o tengo mi programa de experiencia de empleado y ya está. No, hay que trabajar, hay que perseguirlo, hay que hacer seguimiento, hay que involucrar, hay que estudiar mucho, igual que decía antes, que hay que ser muy pedagógico dentro de las organizaciones, muy divulgativos, muy cercanos contando esto, uno mismo también tiene que imbuirse, ¿no? Es decir, o rodearse de los mejores. Es decir, todo dependerá mucho de los recursos que tenga una compañía. Es decir,
puede que no tus recursos sean muy limitados y que no puedas tener un apoyo externo o incorporar talento que te pueda aportar, ¿no? Esa expertise, esa especialización, pues entonces yo ahí lo que sí que recomiendo, ¿no? No soy nadie para recomendar, pero bueno, yo creo que sí que es interesante siempre imbuirte, aprender, intentar tener un mínimo conocimiento de qué va esto, ¿no? Que, oye, no tienes el tiempo, no tienes la capacidad, pero sí puedes tener otro tipo de recursos externos o internos, pues incorporarlos e integrarlos, ¿no? En fin, yo creo que sobre todo estar como muy seguros y muy convencidos de lo que estamos hablando, ¿vale? Tenerlo muy claro. Yo creo que al final tener una buena inmersión te ayuda a estar muy seguro y a tener todas las tablas necesarias para poder manejar este tipo de estrategias, de iniciativas, ¿no? Porque, como os digo, trabajas es trasladar cosas muy intangibles a algo muy tangible, ¿vale? Porque tiene que redundar en cómo trasladas una parte de experiencia de empleado a algo tangible que sea una mejora de la experiencia. O cómo trasladas una marca como empleador a gente que se te incorpore a la organización y que quiera estar contigo, ¿no? ¿Cómo les convences? ¿Y cómo les comprometes? O sea, al final, y además con personas, ¿no? Es un reto, ¿eh? Entonces, bueno, es muy chulo, ¿eh? Yo invito a cualquiera que esté interesado en que se embeba de lo máximo posible. Nos hablabas un poco, ¿no?, de eso, del intangible y del tangible. Y en este sentido te quería preguntar un poco también, porque teniendo en cuenta también, ¿no?, el sector industrial que a veces suele ser como muy de resultados, de números, de esto, ¿cómo hacéis vosotros ¿Tenéis también alguna estrategia de evaluación o de medición un poco de los resultados de esta estrategia? Pues cada vez más. Es verdad que en todo este proceso de 12 años hemos ido intentando tenerla. También soy totalmente transparente. Cuesta mucho el tema de la información, de los datos, de cómo medir, ¿no? Y es clave. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, Madi. O sea, es fundamental medir. Y cada vez lo estamos teniendo más, ¿vale? Si, por ejemplo, ahora con experiencia de empleado, lo último que hemos hecho ha sido definir o diseñar un programa de voz del empleado. Porque lo que estábamos viendo, y además esto también debe de la experiencia cliente, todos los programas de experiencia cliente tienen un customer voice, ¿no? Entonces, bueno, hemos aplicado lo mismo a empleado y sobre todo el objetivo era intentar integrar todas las mediciones que hay en la compañía donde estamos tomando el feedback al empleado para tener, pues bueno, la medición ordenada y desde el punto de vista de experiencia hemos definido unos KPIs que tienen que ver que tienen que ser el NPS, es decir, la recomendación. Estamos midiendo el porcentaje de recomendación y luego también estamos midiendo los pilares de experiencia, porque hemos definido unos pilares de experiencia comunes, es decir, yo quiero ofrecer una experiencia de empleado que aporte, que sea eficiente, que sea respetuosa, que cree valor y que se anticipe. Y eso lo estamos midiendo en torno bueno, una serie de preguntas que están correlacionadas con estos principios, que son parte de nuestro modelo de cultura. Como veis, lo intangible llevándolo a lo tangible, ¿vale? Porque para eso, entre medias, lo que estamos haciendo son acciones, ¿no? Acciones que estén enfocadas a mejorar la eficiencia de nuestro proceso de selección, por ejemplo, a mejorar la eficiencia de nuestro proceso de onboarding, a ser más respetuosos, a anticiparnos. Es decir, estamos haciendo en cada uno de los procesos que tenemos de recursos humanos, embebiendo esta medición y esta visualización de experiencia, ¿no? Y a una pregunta de curiosidad, vosotros, el tema de la cultura también que ha salido ahora en las últimas, aquí en la última pregunta, ¿cómo lo trabajáis hacia afuera? O sea, ¿qué tipo de herramientas o qué tipo de mensajes o qué tipo de acciones tenéis para un poco transmitir hacia vuestros candidatos esa cultura de Repsol? Bueno, es que al final la cultura, yo esta conversación la tenía hace años con alguna compañera. Yo pertenezco al área de cultura y justamente antes no, hace unos años no estábamos en el ámbito de cultura, ahora sí, pero es verdad que aún así esta conversación la teníamos, ¿no? Decir, oye, ¿qué es antes? ¿La propuesta de valor o la cultura, no? Es como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, no? Para mí ambas son complementarias, ¿no? Es decir, ¿qué es primero la una o la otra? Me da igual, ¿no? En ese sentido. En el caso de la propuesta de valor, la cultura es una parte de nuestra propuesta de valor. Es decir,
creemos firmemente que uno de nuestros atributos de empleador es el marco cultural, nuestra cultura, ¿no? ¿Y cómo lo trasladamos? En todo lo que hacemos. Es decir, si tenemos unos principios de actuación, que son los pilares de experiencia, y yo me cojo todos los principios de actuación que me dicen cómo tengo que actuar, cómo tengo que ser, ¿no? Es decir, cómo es mi marco regulatorio, como quien dice, ¿no? A nivel cultural, yo esos los estoy utilizando para mi parte de experiencia de empleado y también los traslado desde el ámbito del employer branding en todo lo que hacemos a nivel de imagen. Es decir, conceptos de cultura, como puede ser respeto, la parte de diversidad, la parte de igualdad de oportunidades, de cultura Repsol, anticipación, etcétera, creación de valor, fijaros el claim que tengo aquí, o sea, todo eso permea en todo lo que hacemos a nivel externo de comunicación y a nivel interno también, es decir, está incorporado también, por ejemplo, en el cómo hacemos en la parte de desempeño, es decir, es un poco intentar ser consistentes en lo que definimos más intangible para trasladarlo a lo tangible, ¿no? Y te quería preguntar un poco, que antes hablábamos de evaluar un poco y cómo se hacen esas mediciones, ¿no? Desde lo intangible a lo tangible dentro de la organización. Te quería preguntar si tenéis alguna estrategia para medir el employer branding que ha recibido el candidato o la persona que se acaba de incorporar también a la organización. Pues lo tenemos incorporado. El año pasado hicimos, ahí conectando además las dos cosas, ¿no? El employer branding con la experiencia de empleado. Hicimos un proyecto que era el journey del candidato. En colaboración con el área de selección, que para mí, yo me siento parte también de la familia de recruiting, ¿no? Porque al final trabajamos mucho mano a mano con todo lo que tiene que ver con employer branding, pero fue el momento de conectar diferentes cosas, ¿no? Yo digo, la conexión no es por mí, ¿no? A mí me gusta no conectar cosas al final, ¿no? Entonces, bueno, estábamos conectando el ámbito de employer branding, de experiencia, con el equipo de selección y además trabajando con otras áreas, ¿no? De la organización, de recursos humanos y de comunicación también. Hicimos el journey de candidatos, estuvimos haciendo entrevistas a candidatos, a managers también, que se habían incorporado a la organización, también a candidatos que no habían continuado en el proceso o nos habían rechazado, y con eso lo que hicimos, fijaros, tomamos el feedback del empleado, del candidato, y lo que hicimos fue trasladarlo a un journey de candidato to be, aspiracional, que luego lo hemos implantado en este año, a mediados de este año, en un nuevo proceso de selección y de onboarding. ¿Cómo lo estamos midiendo? Hay una medición asociada a esa selección y esa incorporación, que sea intencionadamente. Entonces, si es intencionadamente, tienes que ser consciente de ello y lo que pueda suponer o no, siempre y cuando sea parte de tu estrategia, ¿no? Vale, y para ir terminando, Esther, hemos hablado un poco, hemos hecho el repaso, ¿no? Desde el 2008, hablábamos antes al principio, a cómo ha ido los últimos años y ahora esta última etapa también, ¿no? Los diferentes proyectos que habéis desarrollado. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Cómo ves que cambiará el tema del employer branding? No sé si con este nombre, con otro nombre, o un poco hacia dónde ves el horizonte de estas estrategias. Pues el futuro lo veo mejor que 2020, eso espero. Eso es lo primero de todo, ¿no? Para mí el futuro es los próximos 365 días del año y ya me parece bastante. Creo que es difícil hoy en día aventurarse más allá, ¿no? Es decir, intentar tener luces largas, para mí es el 31 de diciembre de 2021, es muy difícil prever cosas, ¿no? Pero yo creo que es un futuro, si superamos lo de la pandemia, que estoy convencida que lo vamos a superar, creo que va a ser muy distinto, ¿no? Y eso nos va a hacer adaptar este tipo de estrategias de branding, vamos a ver cómo queda el mercado laboral, vamos a ver, ¿no? A lo mejor tus necesidades no son tanto de atraer y son más necesidades de reputación, son más necesidades de motivar. Hay que ver también internamente, hay que trabajar mucho con las personas en este momento, con el compromiso, es un momento de reforzar muchos elementos, ¿no? Dentro de las organizaciones. Creo que va a ser un año de mirar todavía para adentro mucho. 2021, de mirar mucho, porque eso va a ser un año de mucha construcción económica y eso nos va a hacer pues mirar mucho para adentro. Y en ese sentido, quizá el employer branding tenga otra derivada, ¿no? Más de mantener, de aportar valor a la sociedad y de contar, ¿no? De divulgar mucho lo que podemos ser o con lo que somos como empleadores. Y luego de cara a nivel interno,
muy conectado con el propósito, es decir, ser capaces de trasladar también a los empleados, ayudar a compartir un propósito común, compartido al final, para seguir estando, ¿no? Siendo, bueno, pues buenos en lo que hacemos y los mejores. Y también creo que la experiencia de empleado va a tomar una relevancia aún mayor. Es decir, si lo que antes era tendencia, aunque venía siendo tendencia en los últimos 2 años, yo creo que la experiencia de empleado va a trascender a tendencia y se va a empezar a sentar como función en las organizaciones y en la función de recursos humanos especialmente. Y nada, y ahora agradecerte mucho, Esther, tu tiempo. La conversación ha sido muy interesante. Yo creo que también para todos los que están ahí en el otro lado de la pantalla, también yo creo que han estado atentos ahí escuchando las diferentes estrategias y, ¿no?, los diferentes puntos que nos has ido contando. Entonces, nada, agradecerte y que eso, que seguiremos en contacto, ¿no?, para conocer un poco las evoluciones y ver un poco hacia dónde, ¿no?, ese futuro que hemos descrito de alguna manera, a ver si realmente se cumple o dónde tenemos que cambiar. Totalmente, Madi. Muchísimas gracias bueno, por la oportunidad y me parece que hacéis además una labor, bueno, me parece que es buenísima, dando una visión diferente a la innovación, al emprendimiento. Creo que esa es la línea, por donde tenemos que ir. O sea que nada, muchísimas gracias por contar conmigo. Así. Hasta luego.